Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 7:37 de la mañana, listos ya para que Alejandro Linares nos brinde su análisis sobre esta acusación que pesa contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una nueva acusación, hablan sobre retención dolosa de documentos clasificados que ha sido actualizada. Para conocer los cargos que se le imputan y las implicaciones que esto pudiese tener, establecemos este contacto con Alejandro Linares. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, te saludo y también saludo a toda la audiencia. Alejandro, quisiera que pusieras un poco en contexto a la audiencia sobre los cargos que se le imputan y sobre toda esta actualización que hicieron de nuevos cargos. Sí, bueno, para poner en contexto a la audiencia, lo primero que hay que decir es que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de dejar el cargo, luego de abandonar la Casa Blanca, se llevó desde Washington, desde el Distrito de Columbia hasta la Florida, hasta su residencia de Mar-a-Lago, una cantidad importante de documentos que estuvieron en su poder mientras ocupó el despacho Oval. Buena parte de estos documentos, de estos textos, contenían información sensible que tenía clasificación de distintos tipos, pero que en todo caso se trataba de información confidencial. Voy a repetirlo, eran documentos que contenían información confidencial, información que, por ejemplo, revelaba las capacidades militares de Estados Unidos. Pues bien, Trump mantuvo estos documentos en su poder en su residencia de Mar-a-Lago en vez de cumplir con lo que indica la ley estadounidense. La ley estadounidense indica que una vez que un presidente deja la Casa Blanca y abandona el cargo, debe entregar cualquier documento que haya pasado por sus manos a los archivos nacionales. Luego de muchas peticiones es que Trump acepta entregar una parte de esos documentos y más tarde, gracias a una intervención del FBI, del Buró Federal de Investigaciones, es que se hallan y se recuperan muchos más documentos en la mansión de Trump en Florida. Por este hecho, Trump y su asistente, el señor Walt Nauta, fueron imputados el pasado durante el mes de junio con un total de 37 cargos federales. Estos cargos básicamente resumen distintos crímenes. El primero de ellos es retención dolosa o retención malintencionada de documentos que además contenían o contienen información confidencial. Otro de los cargos fue ocultación de documentos y conspiración para obstruir la justicia. Además, se les acusó de hacer declaraciones falsas. Esto, repito, ocurrió el mes pasado con el expresidente Trump y con su asistente o uno de sus asistentes, el señor Walt Nauta. Pues bien, resulta que de manera reciente, tan recientemente como el pasado fin de semana, un gerente del servicio de mantenimiento de la casa de Donald Trump, de la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, el señor Carlos de Oliveira, también fue acusado y fue involucrado dentro de este caso, dentro del caso de la retención dolosa de documentos con información clasificada. ¿Por qué se le involucra al señor de Oliveira? Se le involucra al señor de Oliveira porque al parecer los fiscales que llevan el caso, que llevan la investigación y que han acusado a Donald Trump, tienen suficiente carga probatoria como para demostrar que el señor de Oliveira, por un lado, rindió declaraciones falsas, le rindió declaraciones falsas al FBI y también participó en el ocultamiento de documentos clasificados. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo siguiendo órdenes de Donald Trump. Según los fiscales, el señor Carlos de Oliveira habría obedecido las órdenes de Donald Trump en las cuales Donald Trump le indicaba
borrar extractos, fragmentos de las cintas de videovigilancia de su mansión en Mar-a-Lago para que no quedara registro, al menos en video, de la movilización y del ocultamiento de las cajas que contenían estos documentos clasificados. ¿Cuáles son las implicaciones que este nuevo caso tiene en estas acusaciones que se le hacen al expresidente? Porque entonces no es solamente ocultamiento de material, sino manipulación de este señor para guardar evidencia. Sí, la principal repercusión que tiene es que se aumentan los cargos. Ya no serían 37 cargos, ya sería un total de 40 cargos los que se le habrían imputado no solo a Donald Trump, no solo a Walt Nauta, sino ahora también al señor Carlos de Sousa. Y por supuesto que se comprobaría o sería quizá un tanto más fácil de comprobar la hipótesis o la acusación que ha planteado la Fiscalía sobre la colusión, es decir, sobre la conspiración entre Trump y su equipo de trabajo o parte de su equipo de trabajo para retener estos documentos confidenciales, para mantenerlos escondidos y para no regresarlos a los archivos nacionales tal y como era debido y tal y como lo solicitaron los propios archivos nacionales luego de notar que Donald Trump no había regresado toda la documentación que estaba en su poder. Ahora, para tratar de entender un poco, coméntanos, Alejandro, en tu visión de internacionalista y periodista, ¿qué es lo que establece el protocolo con respecto a la devolución de este material clasificado a la Ley Nacional de Archivos? ¿Por qué esto es un delito? ¿Por qué es tan importante regresar este material? ¿Y quién es ese cordón de seguridad? ¿Quién es ese equipo detrás del expresidente Donald Trump que debería haber garantizado que este material se entregara? Sí. Como he dicho en otras oportunidades, Marjorie, no son los presidentes los que se encargan motu propio de recoger todos los documentos, almacenarlos en cajas y luego enviar esas cajas a los archivos nacionales. Siempre hay un equipo que está capacitado, que está informado para trabajar con este tipo de documentos, con este tipo de material que es ultra sensible y enviárselo a los archivos nacionales. Por supuesto que los archivos nacionales también tienen que hacer su parte. Ellos tienen que revisar la documentación que están recibiendo y tienen que corroborar que se trate de toda la documentación que ha pasado por las manos de un presidente. Ese es, a grandes rasgos, el protocolo que se debe seguir. En esta ocasión, los archivos nacionales notaron que Trump no había devuelto toda la documentación y por eso fue que le hicieron un pedido expreso al presidente o al expresidente y a su equipo para que regresara esos archivos con información confidencial. Trump dilató este pedido, primero envió una cantidad determinada y muy limitada de documentos y solo fue hasta que el FBI ingresó a su mansión que se pudieron recuperar los documentos en su totalidad. Ahora bien, ¿por qué son importantes estos documentos y por qué son tan sensibles? Porque como lo he dicho en el transcurso de la conversación que estamos desarrollando, son archivos clasificados, contienen información sobre las capacidades militares de Estados Unidos, contienen información sobre las capacidades militares de aliados de Estados Unidos en el mundo, y esta información en las manos equivocadas puede ser aprovechada por los rivales que tiene Estados Unidos o que tienen los aliados de Estados Unidos en todo el globo. ¿Por qué un expresidente, aún a sabiendas que esto es un delito, se quedaría con material tan importante que pone en riesgo la seguridad de un país? Y en este caso, ¿qué dice la defensa? A mí me llama
profundamente la atención que Trump haya retenido este tipo de material. Me hace pensar, y esto es algo hipotético, es decir, en este Claro. momento estoy hipotetizando. Me hace pensar que Trump, desde que salió de la Casa Blanca, se planteaba la idea de regresar a la Casa Blanca, y muy posiblemente por ese motivo para él no era necesario devolver los archivos o regresar estos documentos con información clasificada, con información confidencial. Creo que eso pudo ser lo que motivó a Donald Trump a retener estos documentos confidenciales. Vemos titulares como que en la medida en que crece el número de cargos y la complejidad de este caso, crece también su poder político y su nivel de popularidad. ¿Qué dicen las encuestas en este momento sobre el expresidente Donald Trump? Cuando nosotros revisamos los números de los sondeos de opinión de cara a la primaria republicana y a los próximos debates que estarán haciendo los precandidatos republicanos, encontramos que Donald Trump lidera todos los sondeos de opinión. Está muy, pero muy por encima de Ron DeSantis, que es el actual gobernador del estado de Florida y que es uno de los líderes republicanos que más de cerca le ha llegado a Donald Trump. De hecho, le ha llegado tan de cerca que Trump en sus últimos mítines se ha estado refiriendo al gobernador de Florida de una manera bastante desagradable, bastante despectiva. Pero insisto, Trump lidera esa lista de precandidatos o de preaspirantes del Partido Republicano a la Casa Blanca. Y si comparamos los números de Donald Trump con los números de Joe Biden, quien muy posiblemente sea el candidato del Partido Republicano, candidato a la reelección, Del si Partido nosotros Demócrata. comparamos del Partido Demócrata, gracias por la corrección, Marjorie, si revisamos los números de Joe Biden en comparación con los de Trump, vamos a encontrar que ambos están prácticamente empatados. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de consultar una encuesta y la intención de voto para Joe Biden era de 50% y la intención de voto para Donald Trump era de 50%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si se cumple ese escenario del que estamos hablando, si se cumple ese escenario en el cual en noviembre de 2024 se enfrenten Joe Biden por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano, muy seguramente vamos a estar viendo una carrera reñida, un final de fotografía, y precisamente por esa razón estaríamos reeditando lo que ya ocurrió en el año 2020. Si te parece, me gustaría que analizáramos dos escenarios. De caras adentro del Partido Republicano, ¿qué pasaría si apoyan a DeSantis? ¿Lograría capitalizar la intención de voto del estadounidense? Y en caso contrario de que le levanten la mano a Donald Trump, ¿sería de alguna manera avalar desde el punto de vista moral la credibilidad del expresidente con todos estos cargos que siguen creciendo? Donald Trump ya dejó claro que no piensa renunciar a sus aspiraciones presidenciales, que no piensa hacerse a un lado, ¿de acuerdo? Él ya lo dejó muy claro, de hecho lo manifestó, lo hizo público. Ante eso, como tú bien indicas, hay dos escenarios, o más bien tres. Uno en el que Donald Trump simplemente es absuelto, no es hallado culpable, eso le permitiría continuar con su carrera hacia la presidencia, pues limpio de todo cargo, limpio de toda culpa. Luego hay otro escenario en el cual Trump sea hallado culpable. Aún así, él ha dicho que va a continuar adelante, y esto colocaría al Partido Republicano en una disyuntiva que podría incluso
fracturar, dividir al Partido Republicano, porque seguramente habrá algunos republicanos muy cercanos a Trump que decidan apoyar sin ningún tipo de dudas al expresidente, y habrá otros que digan que simplemente no, aunque es republicano y aunque ha sido un representante del Partido Republicano, no se le puede o no se le debería apoyar en tanto y cuanto ha sido hallado culpable de cargos federales que son además delitos graves. En el tercer escenario, que es una eventual abdicación, por usar ese término, de Donald Trump, yo creo que es posible o sería posible siempre y cuando se negocie con Trump y se le haga una oferta que él no pueda rechazar, una oferta tan buena que no pueda rechazar. Creo que solo así Donald Trump aceptaría abdicar y le daría su apoyo a cualquiera de los otros aspirantes republicanos, muy posiblemente a Ron DeSantis, quien es, luego de Donald Trump, el contendor republicano más sólido de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Bajo este contexto y el discurso que hemos visto a Donald Trump, ¿te lo imaginas dándole el apoyo a Ron DeSantis? Me imagino a un Donald Trump defendiéndose ferozmente, aprovechando la situación, las acusaciones en su contra para seguir acaparando titulares, para seguir ocupando primeras planas. Me imagino a un Donald Trump aprovechando estos cargos en su contra para continuar avivando el discurso de la cacería política, de la cacería de brujas, y en todo caso, si Donald Trump es hallado culpable en cualquiera de las investigaciones que se le sigue, porque hay que recordar que la de los papeles clasificados, la de los documentos clasificados es tan solo una de las investigaciones que se le mantienen abiertas a Donald Trump. En caso de ser hallado culpable en cualquiera de ellas, me imagino y veo a un Trump empecinado en llegar a la presidencia de Estados Unidos a pesar de haber sido encontrado culpable y a pesar de haber sido condenado por un tribunal de los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco, Alejandro, sobre las evidencias. Siguen sumándose cargos y entendemos que siguen sumándose evidencias en este caso. ¿Qué tan sustentado está la investigación? Y quisiera hablar acerca de los privilegios, por decirlo de alguna manera, que goza el expresidente por su investidura al haber sido uno de los mandatarios de Estados Unidos. Bueno, las evidencias son las cajas con cientos de documentos que fueron encontradas en la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago. Hay quienes han descrito que los documentos se encontraban incluso en baños de la mansión, en las duchas, dentro de las duchas de baños de la mansión, baños que evidentemente no eran utilizados, pero que de alguna manera se habían convertido en una especie de archivo muerto. Esas son las evidencias más fuertes y más consistentes que tiene la Fiscalía, que maneja la Fiscalía, que en este caso es la Fiscalía de Miami, que es la que lleva la investigación de los papeles que fueron hallados en Mar-a-Lago. Y me hacías una segunda pregunta, Marjorie, si me la refrescas. Sí, los privilegios que tiene, que goza por su investidura como expresidente. Sí, a ver, en el caso de Donald Trump, luego de que llega a la corte, luego de que llega a un tribunal, él es tratado como cualquier otro ciudadano estadounidense. Por supuesto que se le trata con respeto, sobre todo
respeto a su investidura como expresidente, a su carácter de exmandatario de Estados Unidos, pero se le da el mismo trato que a cualquier otro ciudadano. Se le pone bajo custodia, se le traslada hasta la sala de audiencia seguido por un oficial de la policía. Hasta ahora, hasta este momento, ha ocurrido algo muy curioso y es que no se le ha esposado. Eso tiene que ver con lo que mencionábamos, con su investidura como expresidente de los Estados Unidos, pero también hay algo que hay que destacar y es que cada vez que Donald Trump se traslada a uno de los tribunales en los que tiene causas abiertas, bien sea al de Manhattan, bien sea al de Miami, se tiene que desplegar un operativo enorme que no solo involucra al servicio secreto, involucra a la policía del condado en el que esté ubicado el tribunal, involucra también un despliegue de seguridad para contener, por un lado, a los manifestantes que puedan apoyar al expresidente y por otra parte a los manifestantes que simplemente le rechazan. Implica además un operativo de seguridad para garantizar la presencia de los medios de comunicación sin que la estancia o la presencia de esos medios interrumpa el normal desarrollo de las audiencias. De hecho, por decisión del juez, por ejemplo, en el caso de Nueva York, no todos los medios pudieron tener acceso a la audiencia, a la sala de audiencia, solo se conoció un pequeño video, se conocieron pequeñas fotografías. En la última audiencia, en el caso de Miami, se realizó todo a puerta cerrada. Entonces, esto es más o menos lo que ocurre y lo que muy seguramente seguirá ocurriendo por el hecho de que Donald Trump se trata de un ex primer mandatario, ex jefe de Estado de Estados Unidos, quien además tiene grandes posibilidades, según las encuestas, según los sondeos, de convertirse nuevamente en presidente en las elecciones que se van a celebrar en noviembre de 2024. Lo que resta es esperar y, bueno, ver el desenvolvimiento de estas investigaciones y también del curso político del expresidente Donald Trump. Gracias, Alejandro, por esta información tan valiosa. Feliz semana para ti y, bueno, bienvenido al mes de agosto. Un abrazo para ti, cuídate. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares presentándonos su análisis y su visión sobre lo que está ocurriendo con estos nuevos cargos que se le suman a los ya existentes contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es momento de hacer una nueva pausa. Ustedes pueden recargar el cafecito. Ya en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días. Les presentamos el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más información.